Ya, espera. Buenos días, buenas tardes. Hoy nuevamente aquí con una entrevista astral. Soy Alessandra Cuellar, coach y terapeuta espiritual. Mi objetivo es acompañar a las mujeres emprendedoras o que desean emprender a potenciar sus dones. Esto con el fin de que puedan crear negocios que les hagan sentir coherentes con ellas mismas, con sus vidas y al mismo tiempo ilusionadas cada día. Hoy tengo el placer de conversar con María del Mar Espinosa, socia fundadora de Amar by Alma y especializada en acompañar a las personas y empresas a explorar, integrar y evolucionar las diferentes dimensiones del ser. Pero te doy la palabra a ti, Mar, porque ¿quién mejor que tú para que te presentes y nos cuentes realmente quién eres y a qué te dedicas? Hola Ale, bueno, muchas gracias por esta invitación, gracias por permitir este espacio. Bueno, como dijiste, soy María del Mar Espinosa. Básicamente soy una colombiana que ha vivido en otros países y que ha tenido una formación no solamente multicultural, pero también corporativa en una multinacional, en diferentes multinacionales. Y mi propia experiencia de vida me ha obligado, y digo obligado porque si no, no hubiera buscado diferentes formas para conectarme o con la espiritualidad o para conectarme para evolucionar, ¿sí? Y para ir más allá. Cuando digo más allá, es más allá del lugar de trabajo, es decir, para ir escalando del nivel de conciencia, para ir abriéndome más a nuevas posibilidades y para intentar ser mejor ser humano. Entonces, he cogido como toda esta propia experiencia y no diciendo que ya el camino esté terminado, bien en el inicio, pero cogiendo mi propia experiencia de vida y ver las ayudas que he recibido, los cursos que he hecho y cada vez más con una red de contactos de personas, de aliados, he intentado traer por medio de las redes sociales, de terapia, de acompañamiento, de talleres, parte de ese conocimiento, usando mi propia historia como laboratorio de vida. Entonces, acompañamos empresas a procesos de transformación, ¿sí? Por ejemplo, empresas que quieran ser empresas más conscientes en cuanto al medio ambiente, a diversidad, inclusión, programas respecto a esto. Acompañamos personas en su camino y cuando digo en su camino es porque cada uno tiene una historia y cada uno tiene una complejidad diferente, entonces ni quiero ponerlo como en cajitas. No es tan fácil decir específicamente para qué lo acompañamos, pero es acompañamos el camino y la historia de cada uno en lo que sienta que necesita en ese momento. Y bueno, esa básicamente soy yo y eso es Amar by Alma, creado desde mi experiencia, con un toque de mi propio estilo de vida, pero con una red de soporte inmensa. Ujú. Además de que, Amanda y Alma, tú eres empleada en una multinacional, ¿no? Sigues estando empleada en una multinacional, o sea, que manejas estos dos trabajos Sí, y así tan fresca. tengo como dos vidas, ¿no? Entonces cuando a veces me dicen, ¿cómo te presentas? Entonces tengo que pensar, bueno, me presento como directora para Latinoamérica en una multinacional. Ujú. Es una gran multinacional americana, o todo este otro tema que es como empresaria, pero como empresaria también como terapeuta, que está ahí adentro metido. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos diferentes capitas como las cebollas y Ajá. diferentes personajes, así que creo que hoy voy a trabajar o voy a hablar desde la voz o tratando de presentar esos diferentes personajes. Perfecto. Mar, dentro de las herramientas que yo utilizo para mi propio desarrollo personal y el de las personas que llegan a mí, es la astrología. Entonces, la idea de estas entrevistas es que exploremos tu cielo astral para que nos cuentes tu historia, tus logros, tus retos. Pero esto es más con el fin de demostrar que la astrología no es determinante, ¿no? De que así nací, así me tocó y ya no puedo hacer nada y me justifico en eso para conformarme con lo que me tocó y culpar también a esos factores externos para no hacer más. No, la idea es
demostrar que la astrología puede ser un buen mapa de navegación, una buena guía para actuar hacia nuestro propio desarrollo, ¿no? Entonces estoy aquí viendo tu carta natal y pues eres un sol en Piscis con ascendente Aries, con una luna en Cáncer, y observando aquí tu carta, pues lo primero que me ha llamado la atención, además de un sol en Piscis con conjunción Mercurio en casa 12, que eso ya es, cuando uno recién está aprendiendo astrología, la casa 12 es un misterio, ¿no? Es como que, uy, no, ¿y ahora esto qué significa, no? Es una casa, la casa 12 es una casa de invisibilidad, de ser un líder pero detrás de cámaras, ¿no? De ser como dejar mucha huella, de generar mucho impacto, pero muy detrás de cámaras. Y sin embargo, te muestras muy bien, te muestras mucho en redes y te muestras muy bien. Además de que ese mismo sol en Piscis está como en una tensión con Quirón en Cáncer en la casa 3, que es la casa de la comunicación, ¿no? Lo que hace, pues Quirón es el planeta que nos muestra dónde está nuestra herida, pero también nos muestra dónde está nuestro mayor potencial de desarrollo. Casi que Quirón nos muestra, si usted se mete por ahí, nos dice, métase por ahí, verá cómo le va de bien, ¿no? Pero eso implica afrontar muchísimos miedos, explorar muchísimo nuestra sombra para finalmente dar el paso, ¿no? Entonces, teniendo a Quirón ahí hace que no te sientas lo suficientemente buena en tu forma de comunicar. Y la verdad es que lo que yo veo en la carta es todo lo contrario a lo que tú proyectas con Amarva y Alma, que digamos que esa es la parte que conozco de ti, aunque te conozco desde hace muchos años, ¿no? Pero digamos que la parte pública tuya es a través de las redes sociales, ya la otra parte como directora en una empresa multinacional, digamos que es un poco más privada para lo que es el público en general. Sin embargo, pues como lo que te digo, muestras todo lo contrario con una diversidad de talento, porque como lo explicabas al principio, Amar y Alma no se trata de una sola cosa, sino de múltiples cosas. Y pues con mayor razón que quiero empezar por allí, con que nos cuentes cómo viviste en tu propia historia estas limitaciones y cómo las has superado. Listo, vale, pues se me ocurren como varias respuestas, ¿sí? La primera es, por ejemplo, yo soy una que grabo un video y no soy capaz de verme después. Como que no me siento tan fan de, o como que tan confortable de las cámaras y todo lo demás porque soy muy crítica. Entonces ya empiezo a encontrarle fallas y todo lo demás. Entonces, como que siempre lo que me digo antes es, aún con miedo lo voy a hacer, ¿sí? Aún con la incomodidad que me causa, lo voy a hacer. O sea, en realidad tengo como un solecito que me gusta brillar, pero al mismo tiempo tengo como una incomodidad como si fuera mayor, que me dice no lo hagas. Entonces ya estoy como más, ya lo sé, ya lo tengo aquí adentro. Entonces como las personas que se echan la bendición, así, vamos, hay que hacerlo. Lo mismo me pasa, esto me pasa en las redes sociales, por ejemplo, con Amarva y Alma, pero también me pasa dentro de la multinacional y dentro de la multinacional me pasa mucho con los idiomas. Aún con miedo del inglés y aunque llevo estudiándolo 15 años, cuando me toca un town hall, que son estas reuniones de muchas personas, no saben, o sea, me pongo fría, helada, no es algo con lo que yo me sienta confortable. Aún con miedo voy y hablo portugués, ¿sí? Aún con miedo y con esa sensación de no soy merecedora, no soy capaz por ser una minoría mujer, que trabaja en una multinacional con una cultura un poco más machista, es un agronegocio, aunque amo la empresa, es así mi realidad. Aún siendo la única mujer en la sala, levanto la mano y hablo y expreso, ¿sí? Después me saboteo y siento que no lo hice bien y por eso no miro los videos y bueno, todavía tengo un gran tema por trabajar ahí, pero yo creo que lo primero y lo que me lleva a tener esa diversidad de cosas
es saber que siempre voy a tener miedo. Ujú, Ya hacerlo parte de mí, que siempre voy a paralizarme, ujú. pero seguir para, o sea, como, no sé, hay como una fuercita adentro que sigue para adelante. Y por otro lado, otra, digamos, de las estrategias que siento que me ha funcionado más es, he aprendido a que ser el punto de atención no es lo importante. Entonces, de chiquita siempre tuve mucha atención por toda mi familia. Ujú, Entonces brillaba, ¿no? Entonces como que, ay, la niña, era la única niña, como después de muchos niños que hubieron en la familia. Entonces tuve mucha atención y después salí al mundo y quería tener esa atención y te das cuenta que no es tan así. Entonces empecé lentamente a ir transformando y dejando la atención por la influencia. Entonces sembrar semillas. Entonces siento que cuando no soy la cara, o sea, como cuando no hay un ego de querer mostrarme, todo sale mejor. Todo sale mejor. Cuando empiezo como a hablar con personas y ver que puedo influenciar a que otras personas puedan ahí sí venderse, ser la cara, sale potencializado. Te lo pongo un ejemplo, como que queríamos lanzar el grupo de mujeres en Latinoamérica, dentro de la empresa. Por ser colombiana me tocaba más difícil a mí. Normalmente Brasil es como las personas, pues por mayoría y demás, quería mucho, tenía muchas ganas, sabía que tenía la fuerza, el conocimiento, la preparación para hacer esto, pero no iba a salir si yo seguía insistiendo en yo ser esa líder. ujú, Entonces, pero sí iba a salir si era una brasilera. Entonces, ¿qué dije? Sin desmeritar que ella tenía todas las, digamos, las habilidades para hacerlo, me quedo detrás de cámaras ujú. y trabajo mano a mano, hombro a hombro, porque más allá de brillar, lo importante es que salga. Exacto. Y no sabes el impacto tan positivo. Así con los diferentes programas que he hecho, incluso también con muchos de los videos que hacemos dentro de Amar, como que o sea, a veces si lo hago yo sola hay súper poquitas vistas, pero cuando me junto y hacemos un grupo y no sé qué, sale mucho mejor. Entonces ya me gusta más el combo que yo solita. Correcto. Y has definido perfectamente lo que es esa curación que propone Quirón, ¿no? Porque Quirón sí nos muestra donde hay una herida, donde hay un miedo a la exposición, a hacerlo. Ahí en Quirón nos muestra también el síndrome del impostor, pero también Quirón en su mito nos dice que la mejor forma de sanarnos de esas heridas es precisamente ayudar a otras personas que tienen las mismas heridas nuestras para que lo logren, ¿no? Entonces, como que ahí sublimamos la herida en vez de estarla trabajando nosotros solos todo el tiempo para ver cómo lo transformo, la idea es no, tal cual como tú lo has explicado, a través de grupos, a través de alianzas con otras personas y esto se ve perfecto en tu carta natal porque además tienes el nodo norte allí, en la casa 11, que es la casa de los grupos, de las alianzas, de esas asociaciones diversas de los que tenemos algo en común. Y el nodo norte siempre nos va a mostrar el punto de salida, ¿no? ¿Dónde está la solución? Si estás aquí con el agua hasta acá, el nodo norte siempre nos va a decir, venga, métase por aquí, verás cómo sales de bien, ¿no? Y Ujú. para ti son esos, los diferentes grupitos, círculos y alianzas que vas haciendo más en son de conectar, de trabajar en equipo, que, que como asociaciones de crear empresa o tal, ¿no? Sino más bien es un trabajo en equipo y además que tienes a Mercurio allí, que es la comunicación. Entonces has contestado perfecto, nos has dado una respuesta genial sobre cómo algo que podría ser limitante y que podría ser un obstáculo para ti, pues imagínate que sigue siendo tu tarea, porque muy honestamente nos lo dices, sigue siendo tu tarea, pero ya sabes cuál es la puerta de salida para que se haga, ¿no? Entonces está genial. Otro aspecto bastante fuerte que tienes en tu carta natal es una oposición que tienes entre tu Neptuno y Saturno en Capricornio y una luna en Cáncer. Este es un aspecto
que te lleva a la idealización de tus sueños, ¿no? O sea, como que montarte en esa nube y soñarlo, mejor dicho, y con final feliz, ¿no? Todo el paso a paso, cada proceso, todo está en esa nube, mirando todo con gafitas de color rosa. Y pues claro, a veces la decepción la expresas a un nivel emocional muy fuerte, ¿no? Porque esa luna en cáncer es muy, muy emotiva. Sin embargo, lo que proyectas y de lo que te conozco es que eres una ejecutiva y una empresaria de éxito, ¿no? O sea, como que nunca te he conocido o nunca has proyectado una faceta fuera de la realidad, una meta ilusoria, inalcanzable, sino todo lo contrario. ¿En qué te apoyas para seguir adelante aún con la decepción? Porque todos nos hemos montado en una nubecita de color rosa de vez en cuando. Eh, pero ¿en qué te apoyas para seguir adelante? Porque a veces esas decepciones y esas desilusiones nos hacen pensar, no, definitivamente no soy buena para esto, o este no es el camino, o no quiero continuar. Y la otra pregunta es, ¿cómo has logrado aterrizar más esos sueños de manera en que puedas manifestarlos en la realidad? Listo, vale. Bueno, pues aquí les cuento que voy a fusionar dos teorías que he ido descubriendo, sobre todo la más corporativa los últimos 10 años y la Ujú. más holística los últimos 4 años. Entonces voy a arrancar con la corporativa. Ajá. Entonces, si tú quieres construir un avión, ¿sí? Que a mí el avión me llega a la cabeza, o sea, no, ojalá me llegara la bicicleta, no, a mí me llega el avión, como dijiste, la mega idea. Entonces, primero construye una patineta, luego una bicicleta, luego una moto, luego un carro, luego haz un avioncito y luego el mega avión, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que eso corporativamente, digamos, así se hacen como los diferentes proyectos de un piloto hacia, digamos, ahora poniéndolo corporativo, se hace un piloto en una región, se expande a un país, se expande, digamos, a un continente, se expande global, se Ujú. implementó un proyecto. Ujú. Así lo hago como con los diferentes iniciativas, esos sueños que me llegan a mi cabeza. Les voy poniendo una estructura. Ujú. Y ahorita vamos con el otro lado que es un poco más holístico. Entonces hay como las dos energías, ¿no? Una femenina que sueña, que yo soy así, ay, yo quiero soñar, que todo sea el mundo perfecto. Me da mucha frustración, sobre todo con lo que yo llamo injusticias, así, que quiero que haya muchos árboles, ¿no? Y que la gente se abrace, pero ese no es el mundo perfecto, pero agradezco esa energía femenina que hay en mí del soñar. O sea, cada vez que me llega una idea, la escribo y la agradezco tanto y me dedico a soñarla y ya eso me da felicidad. O sea, saber que la idea existe en mi cabeza lo reconozco como una bendición, Ujú. pero también sé que esto está acá arriba. Para poder materializarla o bajarla, hay muchos pasos, ¿sí? Hay muchas capas. Y probablemente que esa idea llegue aquí, no necesariamente voy a ser yo que la va a materializar, sino que está ahí como en el mundo de las ideas. Entonces lo primero es como reconocer y agradecer ese lado volátil que tengo Ujú. y conectarlo con el lado de ejecución, que es esa energía masculina. Ujú. Entonces la energía masculina es la que busca los recursos, la que busca cómo hacerlo, la que le pone tiempos, le pone una disciplina. Entonces ahí empiezo a juntar esas dos energías y a meterle el lado procesual de la multinacional y a irlo llevando. Así no llegue a hacer el avión, ya voy agradeciendo cada paso de ejecución que voy haciendo. Entonces ahí está como esas dos mezclas. Y lo otro, pues que aprendemos también en las multinacionales es esa retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿qué necesito y qué aprendí de la patineta para la moto? Ya. X, Y, Z, entonces voy ahora a hacer una moto más robusta. O de pronto ahí me doy cuenta que no necesito llegar al avión y que con la moto está bien y que requiere mucho esfuerzo. Entonces, creo que es darle como la bienvenida y agradecer las dos partes, ¿no? Ujú. Eso te diría que ha sido como el mecanismo que,
que me ha ayudado a ir llevando y ejecutando esas ideas. Ujú, Pero las sueño, las dibujo, las pinto, las vuelvo arte, las escribo y ya con eso me da felicidad. ujú, ujú. Sí, que coincide mucho con esa mezcla de Neptuno-Saturno, ¿no? Porque Neptuno es la idea, es el sueño, está todo disuelto, ¿no? Y Saturno es la materia, es lo concreto, es lo sólido, lo que yo puedo tocar, es la estructura, ¿no? Entonces, esa combinación que tienes, porque de hecho están ahí en conjunción los dos, te da esa capacidad de ir aterrizando más conscientemente esas ideas, ¿no? Sin embargo, esa luna en cáncer que está en oposición es como la que a veces jala emocionalmente, ¿no? Y como que puede apoyar, porque la emoción es fundamental en la materialización de nuestros sueños, pero también una explosión emocional puede sabotear todo el proceso, ¿no? No sé si te ha llegado a pasar. Mucho, mucho. O sea, la frustración y la motivación, sí, que son como las dos polaridades ahí de cuando nos ponemos emocionales. Entonces uso como la motivación o el propósito para ponerlo en marcha. Y la frustración cuando llega porque es que no salió como yo quería. Entonces ahí lo que hago es una pausa, retroalimentación, ¿no? Entonces vamos a ponerle estructura a esta emoción. Ajá, La ajá, retroalimentación y tomar lo aprendido y lo que te decía ahora, ver si pues el avión no tiene que existir, puede quedarse en moto. ujú. Entonces esa pausa o esa parte de la respiración así como, bueno, hasta aquí llegamos, sí, la sinceridad, pues yo creo que es lo que más me ha ayudado, como ponerle un poquito de esa estructura. Em, en proyectos como ir haciendo esos checks, ¿no? Para ver para dónde seguimos. Te Ajá, diría que ese es como el camino. Porque ajá. si lo dejo a mi emocionalidad, pues simplemente entra en una frustración, ¿no? Pataleta, todo lo demás. Pero creería yo que ya las pataletas están disminuyendo cada día. Hablemos un poco de esas pataletas, porque precisamente aquí en tu carta estoy viendo, y más que todo volviendo a esa parte de la comunicación, ¿no? Tienes una conjunción Júpiter y Marte en Géminis, que Géminis es el signo de la comunicación, justo en tensión con ese Mercurio también en Piscis, ¿no? Entonces este aspecto normalmente genera dificultades al expresar lo que quieres. Eh, sí que tienes una fuerza de lucha por alcanzar las ideas que tienes, ¿no? Pero precisamente esa fuerza que es Marte al estar acompañada ahí de Júpiter, pues a veces tiende a la exageración y en algunos casos al mal humor, ¿no? O sea, eh, de las emociones básicas del ser humano, que soy honesta, que yo prefiero la rabia a la tristeza. O sea, igual tenemos que experimentarlas todas, pero la rabia te da una fuerza extra, ¿no? Mientras que la de tristeza antes te quita energía, ¿no? Te sumes en una pasividad, mientras que la rabia te llena de fuerza, ¿no? Que cuando la transformamos la convertimos en algo muy creativo, muy constructivo, pero cuando está así como en tensión con Marte, pues esos malos humores eh, generan de verdad mucha agresividad, inclusive hasta hacia nosotros mismos. Sin embargo, te vemos guiando meditaciones, te lanzaste a dictar una clase de yoga el mes pasado, siempre nos muestras una apariencia muy relajada y muy centrada, aún en momentos difíciles, ¿no? Porque principalmente en Colombia los últimos meses han sido bastante complicados, principalmente en la ciudad donde estás, en Cali. Y justo el mismo día cuando empezaron esos disturbios y empezaron estos conflictos civiles dentro de la ciudad, tú misma saliste en directo y a pesar de que mostrabas tu preocupación y nos contabas lo que estaba sucediendo, o sea, como que muy centrada, ¿no? A pesar de todo lo que estaba sucediendo. Entonces, cuéntanos
¿Cómo logras volver a tu centro? ¿No? Porque este aspecto que te estoy narrando es un aspecto bastante explosivo, de muy mal humor y que puede llevarte al descontrol. Pero lo que observamos también es muy diferente, ¿no? Entonces, expresar es muy importante, desahogarnos de nuestras emociones viscerales también es muy importante. Sin embargo, la clave es volver al centro precisamente para evitar la polarización. Cuéntanos tu clave. Excelente, Ale. Mira, la clave número uno que yo uso es saber que soy humana y con la humanidad vienen todo ese tipo de emociones, todas. Entonces, si yo estoy brava, voy a estar brava, punto. Solamente que si estoy brava no voy a aprender la cámara y a guiar una meditación, ¿sí? Entonces, lo primero es entender yo cómo estoy y qué necesito, Uh -huh. incluso en la corporación. O sea, si estoy cansada en la multinacional, si estoy cansada, no puedo trabajar más, porque esto me va a hacer desgastarme durante el día. Uh -huh. Cancelo una reunión, hago yoga en la mitad del día, hago una llamada que me suba la energía. Entonces yo creo que lo primero o la clave fundamental es reconocerme como humana y no juzgar ninguna de las emociones o sentimientos que yo tenga durante el día. Incluso pusiste el ejemplo de la frustración que yo tenía cuando estaba pasando todo lo que pasó en Colombia hace un par de meses y era, no, antes de salir a meditar, yo lloré, yo grité, yo bailé, yo hago una meditación en movimiento en la cual es muy gritar y arrojar la furia contra el planeta. Esto lo hice antes para poder prender la cámara y poder entender que como yo había otra cantidad de personas que estaban sintiendo algo parecido. Si hubiera podido, hubiera llamado una sala para que todos desahogáramos nuestra rabia, Uh -huh. pero por momento COVID y más por momento paro era imposible conducir una meditación en movimiento de esa manera de expresar nuestra agresividad, porque lo que estaba pasando era una expresión contenida de rabia de muchos colombianos que se vivió colectivamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que, digamos, mucho de lo que se puede ver hoy en día en redes es una partecita de una de las formas de meditar, ¿sí? Que es como la que te relaja, la que te conecta, la que te hace zen. Pero por atrás, y pues para las personas a las cuales yo hago acompañamiento, saben que la forma en la que yo hago terapia no necesariamente y muy poquitas veces hacemos ese tipo de meditaciones. Más es, ¿cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas llorar? ¿Necesitas golpear? ¿Necesitas acuchillar? Vamos, ¿sí? Dentro de un ambiente terapéutico, ¿no? Uh -huh. Es conectarnos con esa emocionalidad que cada uno de nosotros tenemos y así yo lo hago. Entonces, si me preguntas qué hago para esto, es preguntarme constantemente cómo estoy, qué necesito, ¿sí? Uh -huh. Y una de las prácticas que a mí me sirve mucho para intentar, digamos, no estar en esos picos, pero cuando estoy en el pico lo vivo, en el pico de la rabia, en el pico de la tristeza lo vivo, es una práctica constante y disciplinada de yoga, Uh -huh. ¿sí? Por quienes entienden de yoga, pues por los diferentes beneficios que eso le trae a mi cuerpo y a mi energía, ¿no? Uh -huh. Eso por un lado. Por otro lado, no falto a terapia. Entonces, como humana, sé de todas las cantidades de procesos por las que paso y me los respeto y en la terapia sale lo que tiene que salir. Uh -huh. Otro tema que me pasa mucho, sobre todo con mi papá, yo no puedo tener tanto una conversación tan tranquila y estable con mi papá, aunque nuestra relación generalmente es muy buena, hemos tenido nuestros picos constantes. Entonces, lo que yo ya sé es que cuando estamos en esos picos, yo no soy capaz de expresar mis emociones. Uh ¿Qué -huh. hago? Yo ya sé que mi forma de expresar, porque necesito que salga, es le hago una carta. Y él ya sabe que si me necesita responder, él se toma sus días o me responde por una cartica y ahí cada uno logra decir lo que necesita ser dicho, ¿no? Y esto me costó puertazos, ¿no? De adolescente, rebeldía, porque no encontraba la forma en cómo comunicarme con mi papá. Uh -huh. Aún la continúo trabajando, ¿sí? Pero pues para decirte que sí, es un trabajo continuo de cómo comunicarnos y de cómo, en mi caso, de cómo expresarme, ¿no? Eso que has dicho es muy importante porque
la verdad, una de las fallas que tiene nuestra educación, pues no solo en Colombia, sino a nivel mundial, es que no nos enseñan a comunicarnos, ¿no? No nos enseñan a que dependiendo del estado en que nos encontremos, pues la comunicación también debe variar, ¿no? Entonces, lo básico que tú cuentas es cómo me encuentro, qué necesito en este momento, ¿no? Entonces, si estamos en un estado, por ejemplo, de que simplemente no puedo continuar hablando, porque el estado emocional en el que estoy simplemente no me permite organizar mis ideas para poderlas expresar, pues ¿por qué tengo que insistir en tener una conversación ya para aclararlo ya y de aquí no nos movemos hasta que esto se aclare? O sea, eso es seguir fomentando la violencia. O por el otro lado nos vamos al extremo de que no queremos hacerle daño al otro, entonces preferimos no decir nada y quedarnos callados, ¿no? Entonces, que también estamos haciéndonos daño a nosotros mismos y, claro, también a la otra persona. Esas diferentes formas de comunicarnos, lo que has dicho es fundamental, fundamental. ¿Qué crees que necesitamos como seres humanos para arriesgarnos a que cada uno de nosotros encuentre su forma de comunicar? A mí ese ejemplo que haces con tu papá me encanta porque yo también con determinadas personas, por ejemplo con mi esposo, yo descubrí que cuando entro en crisis con él, la mejor forma es escribiéndole una carta. Y él también cuando me quiere decir algo, porque él no es bueno con las palabras y a mí me encanta que me digan cosas con palabras, ¿no? No sé si has visto el libro de Los 5 lenguajes del amor, ¿no? Entonces resulta que él no es bueno para decirte cómo te queda de lindo ese vestido. O mira cómo lo has hecho de bien, o felicito. No, a él le cuesta, porque no lo aprendió de niño. Simplemente no lo aprendió de niño. Entonces él lo que hace es mandarme postales. Él encuentra una postal que tiene el mensaje que me quiere decir y lo pone por correo y a mí me llega por correo, ¿no? Y además y él está allí. Hermoso. Él está allí en el sofá mientras yo recibo por correo la postal. Pero es la forma que hemos encontrado, ¿no? De solucionar esos problemas de cómo y cuándo comunicarnos. ¿Qué crees que necesitamos los seres humanos para ser curiosos en esa forma de encontrar la mejor manera de comunicarnos? ¿Sabes? Lo que vos decías ahorita un poquito es, nos falta formación. Entonces creo que la primera parte es reconocer que somos ignorantes, no solamente en cómo comunicarnos, sino en cómo reconocer nuestras emociones. Han sido emociones frustradas, castradas, ¿no? Entonces, si no tenemos esto de, si yo no sé qué necesito, pues cómo, si ni siquiera yo sé qué necesito, cómo le estoy pidiendo al otro que entienda yo qué necesito, ¿no? Entonces, lo primero que yo diría que nos falta mucho como humanidad y a mí me falta mucho aún es cómo conectarme más con mis propias necesidades, ¿sí? Entenderme primero yo para poder pasarle al otro qué necesito. Y después de eso, pero pues ya es un grado siguiente, es algo de empatía, de poder entender y leer y reconocer lo que el otro necesita. Y ahí ya podemos empezar a tener una conversación, ¿sí? Ahí ya. Porque lo que yo necesito es pegarle una pared. Esto igual es violencia, ¿no? Y alguien diría, uy, ¿cómo así? Listo, pero si yo entiendo que lo que necesito es pegarle una pared, pues entonces empiezo a pensar, bueno, no necesariamente tiene que ser una pared, puede ser un saco de box. La otra persona no se tendría por qué asustar porque es lo que yo necesito y me lo traería y lo permitiría y después podemos hablar más tranquilos. Pero si es una represión de esto, ¿no? De usted no puede pegarle a una pared y menos a un saco de box porque los hombres jamás golpean. ¿Sí? Imagínate esto y esto acumulado. Y que él solamente le pueda mencionar a la mujer, es que tengo unas ganas de golpear una pared, ya eres un violento. Sí.
Entonces empezamos como a crear todo un tabú y toda una cantidad de creencias de cómo tenemos que comportarnos, cómo tenemos que reaccionar, cuando lo que necesitamos primero es reconocer cómo estamos. Ujú. Yo soy experta en que mi equipo sea el más emocional del mundo. Cuando contrato a alguien, son los más emocionales. Me encanta porque como que sienten que pueden ser personas. O sea, en el mundo corporativo es muy, ujú, traga, Sí. traga, 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 traga. Entonces, lo primero es aprender más cómo relacionarnos y qué necesitamos. Ujú. Listo. Bueno, pasemos ahora a los planetas transpersonales, Urano, Neptuno y Plutón. Les llamamos transpersonales, pues primero porque son los planetas que más lejos están de nosotros. Se necesita tecnología para poderlos observar y además de eso se demoran muchos años en darle toda la vuelta al Sol, ¿no? Entonces son los planetas que también marcan generaciones, ¿no? Entonces están muchos años en un solo signo y son los responsables de crear cambio en el inconsciente colectivo. Entonces, eh, eres de 1989, Mar, un año que concretó todas las revoluciones que se empezaron a dar en los 80s. Se materializaron con la caída del muro de Berlín en el año 89 y con la posterior caída de la Unión Soviética. Bueno, empecemos con Urano. Eres de la generación de Urano en Capricornio. Estuvo allí desde 1989 hasta 1996. Esta es una generación que cambió el estatus de lo que significa el éxito, ¿no? Son revolucionarios, son personas que son revolucionarias de estructuras, aunque son amantes de las estructuras, y lo hemos visto porque has mencionado la palabra estructura durante toda la entrevista, les encanta modernizar esas estructuras constantemente. Observan muy bien si la estructura que han creado ya está obsoleta y ellos mismos se encargan de modernizarla. Durante estos años de Urano en Capricornio, se concretan cambios radicales en estructuras sociales y gubernamentales, o sea, hablamos de que cayó el muro de Berlín, cayó la Unión Soviética, se unifica Alemania, se cambia por completo la geografía de Europa, ¿no? Porque antes, o sea, a ti no te tocó, pero a mí me tocó estudiar Unión Soviética, Uh -huh. ¿no? Y Alemania Oriental y Alemania Occidental, ¿no? Entonces, claro, cuando cae todo esto, empiezan a salir una cantidad de países que aún hoy a mí me toca revisar el mapa mundi para saber dónde están, porque son todas estos que estaban contenidos en la Unión Soviética, además de Yugoslavia, que ya no existe, Checoslovaquia, que ya no existe, ¿no? Y que se reparten en diferentes países. Entonces, mira cómo cambiaron las estructuras también a nivel de los mapas. Asimismo, se generaron nuevos países, la guerra del Golfo, la guerra de Bosnia y pues la puerta de entrada a los 90s que marca la revolución digital en el área del trabajo, ¿no? En los 90s empieza todo lo digital en el trabajo. ¿Te sientes revolucionaria de estructuras? Total, 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 Ale, total. Eh, Súper revolucionaria de estructuras, pero creo que cada vez más, estoy aprendiendo aún, pero antes de generar un cambio, ¿sí? O de transformar esas estructuras, es importante definir cuál será ese nuevo modelo o esas estructuras. Lo vivimos con Colombia, queríamos una revolución y vivimos una total anarquía, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, a una persona recién entrando al trabajo le dices, mira, haz el horario laboral flexible y la persona no entiende que el horario laboral flexible requiere X, Y o Z horas de verdad de trabajo. Entonces, sí, considero que es importante revolucionar estructuras, lo hago, pero cada vez más lo hago como con un propósito y sabiendo que los tiempos que yo consideré en mi cabeza no son los tiempos exteriores. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, te pongo un ejemplo.
Antes del COVID, yo empecé a hacer unas meditaciones dentro de la multinacional. Dije, mira, es importante que acompañemos la salud mental de una persona y que tiene que ver una directora de supply chain con salud mental en Sao Paulo, ¿no? Que en ese momento vivía en Brasil. Recursos Humanos dijo, bueno, sí, te prestamos una salita, pero no tenemos recursos para esto. Ok, es importante. Yo sentía que era importante la salud mental dentro de las empresas. Y para contarte el ejemplo, y dije, bueno, déjenme lanzar un email con un comunicado a ver cuántas personas hay con una encuesta. El primer día se inscribieron 90 personas de un escritorio de 1000, ¿no? Solo con un email enviado. De ahí hicimos el primer grupo de meditación y resultaron que necesitamos abrir otros 5 grupos más, ¿no? Con esto lo que le mostramos a la empresa es esto era importante. Después, cuando yo empecé a viajar por los países, porque bueno, en ese momento tenía un rol de Latinoamérica que viajaba, entonces iba a México, ya me contactaban con la persona de recursos humanos en México y hacía la meditación allá. Si iba a Argentina, Argentina. Entonces, si tú me preguntas, ¿esto es revolucionario? Hoy en día tenemos un programa de salud mental establecido en el que se pagan psicólogos, en el que cualquier persona puede crear un grupo de meditación y hay recursos para esto. Cuando te hablo de que se me ocurrió la idea fue a inicios del 2019 y fue perfecto porque durante COVID pudimos hacer meditaciones, personas dentro de la empresa para otros dentro de la empresa, eh, online. Entonces yo hacía meditaciones con gente de diferentes lugares de Latinoamérica desde su casa, pero se empezó abriendo la puerta de a poquitos, poquitos, poquitos y hoy es un programa estructurado que el cual tiene todo un equipo global trabajando por la salud mental. Eh, entonces, creo que eran los tiempos. Otra persona ya no, ya en el inicio del 2019, en 3 meses, tiene que estar todo montado. Pues aún no está 100% montado, 100% robusto, pero hoy hablamos de salud mental antes de iniciar una reunión. Cualquier reunión grande donde haya muchas personas, nos tomamos de 2 a 5 minutos y hablamos de la importancia de la salud mental, de expresar las emociones. Y esto se empezó a generar desde aquella época, ¿no? Requiere un tiempo. Hoy es un departamento estructurado el que genera la salud mental. Al inicio comenzó ahí sin estructura María del Mar dando meditaciones porque tenía que hacer un proyecto de supply chain en un país y daba una meditación. Hoy ya tiene una estructura. Probablemente esa estructura se volverá a romper para crear otra cosa, pero así es. O sea, es ir evolucionando escalonadamente. Sí, así mismo como pasó con este cambio de mapa Ujú. en el planeta, ¿no? O sea, unos países simplemente surgieron de una manera muy pacífica, otros tuvieron que entrar en guerra para poder lograr su independencia. Alemania todavía está en construcción, o sea, porque todos estos años después de la unificación, casi ya 40 años, o sea, 30 y pico de años tiene Alemania, y aún todavía no se ha logrado sentir que es una sola Alemania, si siguen habiendo diferencias sociales en las dos mitades, ¿no? Entonces, sí, lo que tú dices es cierto, es verificar esos tiempos y que la revolución no tiene que dar el resultado ya, ¿no? A ver, eh, a ver, también eres de la generación de Neptuno en Capricornio. Una combinación muy especial y que es supremamente necesaria. Este tránsito estuvo desde finales de 1984 hasta 1998. Son los famosos millennials. Desde el año 84 hasta el 98 son los famosos millennials. Sueñan con un mundo mejor, sensibilizan las estructuras, humanizan el trabajo, crean estructuras con compasión. A nivel mundial es esa conciencia de unidad, de que somos lo mismo, empiezan muy fuertes estos movimientos New Age, se empiezan a ensayar nuevas estructuras gubernamentales. El lema de emprender con propósito es muy típico de esta generación de Neptuno en Capricornio. Hasta hace 10 años no se hablaba mucho de él. O sea, el propósito en tu carrera, no se hablaba de eso. ¿Nos quieres contar cómo vives y cómo fue para ti emprender con propósito? Y Genial. pues este aspecto hace que la idea y la emoción esté muy clara, pero al concretar y empezar a planear es donde se empieza a crear problemas, ¿no?
la cosa se empieza a torcer un poquito. Totalmente, Ale, totalmente, y creo que todavía aún lo estoy navegando, o sea, el emprender con propósito, incluso cuando contraté una persona que era bien blanco y negro, me dijo, pero ¿por qué tenés a Marva y Alma? O sea, como, yo estoy aquí trabajando para Marva y Alma, pero, ¿por qué? O sea, ¿qué querés? ¿Querés cambiar el mundo? ¿Querés salvar? ¿Qué quieres hacer? ¿Querés que sea una empresa rentable? Y esa gran pregunta me llevó a pensar en realidad eso de emprender con propósito, o sea, ¿para quién es el propósito? Si realmente uno quiere salvar el mundo, pues done dinero, siembre árboles, cree una institución, ¿no? Si intento como responder en este instante, porque también un emprendimiento permite que uno vaya cambiando el discurso a medida que el emprendimiento también te va hablando, como si fuera un bebé que te va hablando y también te va pidiendo. Yo te puedo decir que en este momento para mí emprender con propósito o el objetivo de amar y alma responde a una necesidad mía que ha sido cómo me he podido salir de problemas, de situaciones o de emociones que yo misma no entendía. Desde cómo crecer en mi carrera, me lo pregunté muchas veces. ¿Cuál era la respuesta? No fue fácil encontrar una coach de carrera, ¿sí? ¿Cómo llevo un divorcio? ¿A qué necesito? Me estoy casi que separando. ¿Qué necesito hacer que mi matrimonio no se acabe? Bueno, existe y es posible tener una terapia de pareja, ¿sí? Vivo a millón, no estoy durmiendo, estoy sufriendo de ansiedad, que no, hay meditaciones, hay yoga, hay todas estas cosas que he ido estudiando, digamos, en diferentes instituciones, pero muchas veces encontrar esas respuestas o esas ayudas no fue tan fácil. Entonces, partiendo desde mi propia necesidad y viendo a mi alrededor, como que todos siempre tenemos situaciones, empiezo a decir, bueno, ¿y qué tal tener un lugar llamado Amar by Alma, sea físico o virtual? Ahora ya va a ser físico y virtual. Eh, que permita tener como esas opciones, ¿sí? Para acceder a las propias situaciones o para poder tener respuestas a las propias situaciones o necesidades que estemos pasando los humanos. Entonces, si tú ves, digamos, muchas de las cosas que yo ofrezco es por las cosas que ya pasé y, o pues que aún estoy pasando. Entonces, para mí eso fue amar by alma, como primero entender qué es lo que yo quería, o sí tener una ayuda mayor o tener un propósito mayor, pero al mismo tiempo ese propósito mayor es, ok, si yo quiero ser, algo que por ejemplo me compartían muchas personas en estos días que hicimos una campaña de siembra de árboles, yo sé que quiero sembrar árboles porque ahí siento que quiero ser un mejor ser humano, pero no sé cómo, y una persona sola para ir y buscar y sembrar árboles, entonces en Amar by Alma acompañamos, impulsamos ese tipo de alternativas de siembra de árboles, ¿sí? Entonces es como poder ir evolucionando. Entonces, si me preguntas cómo fue ese emprendimiento, primero una lluvia de ideas sale. O sea, una lluvia de ideas que si la contás a alguien muy cuadradito te dice, no, pues a ver, concéntrate. Después entender que soy emprendedora como de múltiples propósitos o múltiples pasiones. Y después simplemente saber que esa soy yo y que es mi estilo de vida y que me encantaría compartirlo y abrirlo y que está todo bien para quien esto le resuene y no le tiene que resonar a todo el mundo, ¿no? Y que de pronto se conectan más con una cosa que con otra. Y ahí fue saliendo a Marva y Alma. Si me preguntas ahorita más tangible por recursos, básicamente, y yo lo agradezco, está siendo financiada o ha sido financiada por mí. Ya hoy en día estamos en un punto de equilibrio. Y es que emprender requiere eso, no solamente una genial idea o una idea, sino también ver cómo vas a tener recursos, qué personas te van a enseñar, qué personas te van a ayudar, ¿no? Y un punto importante es que el emprendedor no se quede en emprendedor, que el emprendedor se vuelva empresario. Porque si el emprendedor se queda en emprendedor, que es lo que yo estoy tratando ya de salir de emprendedora a empresaria con Amar y Alma, es irle poniendo esa estructura. Es saber que mi tiempo, cuánto vale mi tiempo y si de pronto tener una ayuda, una expertise de otra persona es más necesario.
Ujú, y abrirse a estas otras posibilidades, organizarse con cuáles son las normas gubernamentales. Si vendes algo, tienes que pagar qué, impuestos, ¿no? Entonces, un emprendedor es, quiero vender por vender, así no gane nada, lo que yo quiero es vender. No, un minuto. ¿Cómo es una estructura de costos? ¿Cómo es una estructura de gastos? ¿Cuál es un balance contable? E irse volviendo empresario. Entonces, esa es la fase en la que estoy, Ale, y esa es la fase en la que quiero seguir. Ya no que sea una idea que me apasiona, sino que sea una empresa. ujú, correcto. Y bueno, ya nos queda el último planeta transpersonal, que es Plutón, que cuando naciste estaba en Escorpión. Este tránsito estuvo desde 1984 hasta 1995 y marca una generación con una carga emocional muy profunda, y una generación que desde muy chiquitos empezaron a experimentar esas noches oscuras del alma, ¿no? Eh, entonces es una generación que también está lista para transformar lo que sea necesario en sus vidas y en su entorno. Rompe con lo pasado que es obsoleto y tiene esa capacidad de leer como la psique del otro, ¿no? O sea, es una generación que se lee el pensamiento, ¿no? O sea, y lo ves en la forma en cómo utilizan la tecnología para mandarse mensajes, entonces, claro, casi que ya las palabras no son necesarias porque las señas, los emoticones, todo ya dice más Ujú. que mil palabras, ¿no? ¿Cómo experimentas ese Plutón natal? ¿Crees que estás devolviendo el golpe con la vida? A ver, ¿por qué te lo digo así? Porque cuando Plutón estuvo en Escorpión, fue toda esta crisis del SIDA, ¿no? Primero que surge la enfermedad, que se cree que es solamente para los homosexuales, después empieza que los drogadictos, y como que todos estos procesos inicialmente discriminatorios, hasta que se descubre que cualquier persona podemos contagiarnos de esta enfermedad, ¿no? Fue todo un proceso en donde toda esa alegría de la fiesta, ¿no? De la fiesta y del sexo libre y del amor libre y de que me puedo divertir sin que pase nada, como que lo cortan de una, ¿no? Tú no habías nacido cuando empezaron las primeras noticias de la enfermedad y eso fue, wow, eso generó un miedo impresionante. Entonces casi que como que esa fiesta eh, sin fin se frenó, ¿no? Entonces como que esta generación viene como con esa energía, ¿no? De que como que la fiesta se acabó o que la fiesta tiene un límite, ¿no? O sea, como que me puedo divertir, pero tiene un límite, ¿no? Y precisamente como todo tiene un límite, como todo llega y se transforma y nada es eterno, entonces tengo que aprovechar al máximo para dar todos los golpes a la vida que sean necesarios. Eh, ¿Lo experimentas de alguna manera en ti? Vale, total. A mí es como que díganme, ¿no? Y miren cómo lo voy haciendo. O sea, mi papá era como, yo fui supremamente rebelde de adolescente. O sea, es como, no, no puede haber una gerente tan joven, díganme que no y miren cómo lo estaba haciendo. O sea, creo que sí, le respondo a la vida con esos cortes o limitaciones, em, cada vez menos de una forma rebelde, cada vez más con un propósito, pero la mayoría de mi historia, y yo creo que mucho hoy se lo agradezco a mi papá de la historia de éxito, digamos, es, no, 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 usted no va a estudiar psicología, ¿sí? Usted es muy buena para los números, estudie. Ah, bueno, estudié ingeniería y como más rapidito me fui para la psicología, ¿no? O sea, fue ir cambiando, sí, es una rebeldía, sí, es una rebeldía y es un devolverle a la vida, o sea, desde los procesos propios personales, pues que no necesariamente los voy a abrir todos, pero uno muy fuerte fue el divorcio y es como, ¿no? Entonces, un segundo, ¿cómo puedo acompañar a personas a un divorcio, ¿sí? Dentro de los procesos, por ejemplo, LGBTI, ¿cómo puedo acompañar a personas a transitar
todos los cambios que llegan dentro de los procesos LGBTI, cómo puedo crear un taller con esto, cómo puedo acompañar. Entonces, sí, lo recibo, da fuerte, ¿no? Es como un golpecito, una puñaladita, pero lentamente creo que Amar Bahía Alma ha sido como mi canal para transformarlo amorosamente, viviendo la noche oscura del alma, la tusa o el golpe cuando se tuvo que vivir y ahí le entrego al universo con Amar y Alma la transmutación, esperando que sea transmutación. Bueno, para concluir, Mar, hablemos de este 2021. Como se mueve el mundo, nos está llevando a reinventarnos, cambiar nuestra visión de las cosas. Supongamos que estás en Utopía, esta ciudad idílica, ¿no? En Utopía, tú eres la reina, la presidenta, la emperatriz, ponte el cargo que quieras. ¿Qué cambiarías o implementarías para tu pueblo? Digamos, yo creo que formación, Ale, como ir acabando un poco la ignorancia y la ignorancia en las diferentes formas de cómo nos conocemos más como seres humanos, ¿sí? Entonces, que haya más ese acompañamiento en cuanto a qué es ser un ser empático, qué es ser un ser más consciente, que puede parecer subjetivo, pero si lo hablamos y lo interiorizamos desde más pequeños, yo creo que la propia población va a ir cambiando, ¿sí? Que es ser un ser consciente o amigable con el medio ambiente. Cómo ser un ser más consciente con las finanzas. Entonces, una parte de ir rompiendo la ignorancia o más formación, creo que ese sería un primer paso. No haría nada algo supremamente drástico, sino implementar esto. Y también después de ciertas jornadas de formación, pues crear un modelo de causa-consecuencia, ¿no? Entonces, cada vez ser más accountables o como responsables de nuestras propias acciones y no necesariamente cuando estoy hablando de la cárcel. Creo que ya la propia humanidad, karma y demás nos enseña bastante de eso, causa-consecuencia, pero pues miraría cómo se pudiera explorar un poquito más ahí. Y para cerrar, agradeciéndote inmensamente tu confianza y tu honestidad durante esta entrevista, si pudieras ponerle un título a la película de tu vida o si tu vida fuera un libro, ¿qué título tendría? Uno de ellos sería Soñar no cuesta nada, para invitar a que las personas continúen soñando más. Pero otro podría ser, ese incluso lo hice cuando me gané una beca, me hicieron esa pregunta, me gané una beca para estudiar a Europa y fue el título que le puse, pero creo que hoy ya con 32 años creo que le pondría cómo, cómo ser más consciente, ¿sí? Que creo que es lo que estoy cada vez más explorando en mi Correcto. caminar. Bien. Pues, Mar, muchísimas gracias por esta entrevista, por tu tiempo. Yo me llevo de esta entrevista la importancia que le das a la comunicación contigo misma, o sea, el primero, estar muy clara en qué necesitas, por qué te sientes así y conectar con esas necesidades para después acercarte y buscar esas formas de comunicar con el otro, pero partiendo primero de la comunicación contigo misma. Eso me encantó. Y pues a todos los que nos acompañaron en esta entrevista, voy a dejar los datos de Mar y de Amar by Alma aquí, debajo del video, por si alguien te quiere contactar o quiere empezar a seguir a Amar by Alma. Eh, y bueno, pues muchísimas gracias, Mar. Espero que esta no sea la única colaboración que hagamos juntas, porque la verdad es que he disfrutado mucho esta entrevista. Espero que también te hayas divertido. Mucho, vale. Y gracias por tu tiempo, gracias por todo lo que compartes en redes. Esto definitivamente los que estamos atrás sabemos el trabajo que es. Entonces, gracias. Eres para mí una profe y digamos, aprendo muchísimo contigo. Entonces, gracias por todo el contenido, por la información. Y por favor, sigue haciendo este tipo de cosas. Y bueno, gracias también por invitarme. Imagínate, cómo no. Bueno, Mar, Te mando un besitos. besito, vale.
Chao a todos, gracias.